Que Dios los bendiga a todos, un saludo muy especial. Y hoy vamos a seguir nuestra serie sobre la profecía. Vamos a hablar específicamente sobre la identificación de un personaje satánico que engañará a muchos. La Biblia lo llama el anticristo. Vamos a orar primero que todo, que el Señor bendiga este mensaje. Padre precioso, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos ante tu santa presencia para pedirte que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, para que nosotros la entendamos como tú quieres que la entendamos, Señor, y que esa palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, recordemos que el enemigo, Satanás, hace una imitación de la obra de Dios. Satanás trata de imitar todas las cosas de Dios. Hay un Dios verdadero, es el creador de los cielos, el Dios todopoderoso al que servimos. Y también hay un Dios falso, que es el Dios de este mundo, que se llama Satanás y está engañando a la gente. El Dios al que servimos nosotros es una Trinidad divina, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también hay una Trinidad diabólica, que es Satanás, el falso profeta y el anticristo. Hay una iglesia verdadera, que es la iglesia fundada por el Señor Jesucristo el día de Pentecostés, cuando el poder del Santo Espíritu de Dios fue impartido de lo alto y dio sabiduría y poder a los creyentes. También hay una iglesia falsa, que la Biblia llama la gran ramera, la cual engañará a muchos con sus hechicerías, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Hay un profeta verdadero anunciaba la venida del Mesías. Ese profeta era Juan el Bautista. Hay un profeta falso que prepara la venida del anticristo. Hay una Biblia verdadera que es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una Biblia falsa que es la Biblia negra, una Biblia satánica que la escribieron hombres siendo inspirados por Satanás. Hay un Cristo verdadero que es nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino en carne, fue sacrificado, murió por nosotros, derramó su sangre preciosísima por nosotros y fue sepultado, pero el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hay un falso Cristo, el anticristo, que pronto va a ser manifestado y que engañará aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algunas de las características de este personaje satánico, el anticristo, para que ninguno de nosotros nos dejemos engañar y podamos identificarlo fácilmente. Dios nos advierte que engañará aún a los escogidos. Miremos quién es este personaje satánico. Vamos a ir primero al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí la palabra del Señor nos está advirtiendo que confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Es el pacto descrito en Génesis 15, 18, donde dice la palabra del Señor que Dios hizo pacto con Abraham, que a su descendencia le dará la tierra de Canaán por herencia. Ese es el pacto que va a confirmar este hombre satánico, y es un pacto que va a durar 7 años. Cuando se firme ese pacto, eso da lugar a los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. La tierra que Dios les dio es de los judíos, porque Dios se la entregó a los judíos. El 14 de mayo del año 1948 volvió a ser nación. El Señor los recogió de las naciones del mundo y fueron allí a la tierra que el Señor les había dado de acuerdo al pacto. La semana que nos describe aquí la palabra del Señor es un periodo de 7 años. De acuerdo a la palabra del Señor, esta es la primera manifestación del anticristo cuando Él firma ese tratado. Segundo, ¿cuál es el origen del anticristo? ¿De dónde viene? Esa es una pregunta que muchos se hacen y la respuesta nos la da la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, y dice así la palabra de Dios: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta que el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruyó la ciudad, y está hablando aquí que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese pueblo es el pueblo romano, el imperio romano. El nombre del edificio principal de la organización llamada la Comunidad Europea es Carlomagno,
Él fue el que comenzó el Imperio Romano. Y estamos convencidos que de la comunidad europea saldrá el anticristo. Tercero, el anticristo hará milagros engañosos por el poder de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. También vamos a ir al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 9, y dice así la palabra del Señor. Inicuo, está hablando aquí del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mucha gente va a ser engañada porque no conocen la palabra, porque no estuvieron ellos receptivos a las cosas de Dios. La palabra del Señor lo llama el Dios de este siglo, Dios con D pequeña, 2 Corintios 4:4. Tercero, Él volverá a la vida por acción de Satanás. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 12, nos dice la palabra del Señor, y ejerce, está hablando aquí del falso profeta, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea que adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Quinto, Él reinará sobre todo el mundo con mano de hierro. Apocalipsis 13 del 7 al 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay un movimiento mundial llamado globalismo. Eso se está viendo en toda parte, en todas las naciones del mundo. Este movimiento le dará autoridad al anticristo, y está siendo promovido este movimiento por el Papa y otros líderes mundiales. Sexto, el anticristo habla blasfemias contra Dios. Este personaje satánico sabe hablar solo las palabras que Satanás pone en su boca. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, nos dice así la palabra del Señor. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Séptimo, el anticristo se hace pasar por Dios y quiere que lo adoren. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que primero viene la apostasía y luego viene la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero antes de la apostasía es el arrebatamiento, cuando el Señor nos lleva a nosotros a las nubes para esperarlo a Él en el aire. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Octavo, Él controlará la economía mundial. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor. Y el anticristo hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto es lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros, y el que se deje marcar del anticristo con esta marca que habla la palabra del Señor, está condenado a pasar toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. El no poder comprar alimentos será una prueba muy dura para los creyentes que permanezcan en aquellos días sobre la tierra. Noveno, el anticristo profanará el templo de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Décimo, hará que los ejércitos del mundo peleen contra Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer del versículo 11 al 20 para tener una idea de estos ejércitos del mundo que van a pelear contra Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El que iba en ese caballo blanco es el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas. Estas diademas son símbolo de la autoridad absoluta del Señor Jesucristo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea al anticristo, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí es la derrota final de la bestia, del anticristo. Va a ser apresado y lanzado al lago de fuego junto al falso profeta. Ese es el destino final del anticristo. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue encadenado y lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué está deteniendo la manifestación del anticristo? Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 6 al 12. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando aquí de la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Está hablando aquí del Espíritu Santo. Y aquí nos habla a nosotros que está deteniendo la manifestación del anticristo, la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Esa presencia va a ser removida cuando el Señor nos remueva a nosotros en el rapto de la iglesia. Dice la palabra del Señor, versículo 8: y entonces, luego que nos vayamos con el Señor y que el Espíritu Santo sea removido, se manifestará aquel inicuo, o sea el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ese es el fin de los tiempos, de los últimos tiempos que estamos esperando. ¿Qué está deteniendo la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha removido, nosotros nos vamos en el rapto de la iglesia con el Espíritu Santo al reino de los cielos. ¿Qué debemos de hacer ante las señales del fin que estamos viendo? Ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer versículos 13 al 17. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. Él nos escogió a nosotros, nos llamó con nombre propio a cada uno de nosotros. Versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Esto nos exhorta la palabra del Señor, nos anima, nos advierte a estar firmes y retener la doctrina que hemos recibido por la palabra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Debemos de estar listos. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia va a ser en cualquier momento. ¿Y por qué la gente es engañada o va a ser engañada? Porque no leen la palabra del Señor, porque no buscan al Hijo de Dios, a Jesucristo, que nos lleva a toda verdad por medio de su Santo Espíritu. Bendigo a todos los que escuchamos este mensaje y declaramos que todos nosotros nos vamos con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos da de su Espíritu grandemente porque buscamos de Él. Busquemos más al Señor Jesucristo por medio del Santo Espíritu. La palabra del Señor nos habla que debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso pidamos al Espíritu Santo revelación,
que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a obedecer su palabra. Y Él nos bendice con toda bendición espiritual y material. Donde estés, Dios te guíe. Donde vayas, Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine. Y en todo momento, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos que todos los que escuchamos este mensaje estamos preparados para irnos con el Señor y Salvador Jesucristo cuando Él venga, porque Él viene así como ladrón en la noche. Por eso nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo que nos vamos al reino de los cielos, porque nuestros nombres y los nombres de nuestros seres queridos están escritos en el libro de la vida. Y nosotros somos herencia eterna de Jesucristo. Somos bendecidos, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros declaramos, Señor, que hablamos tu palabra a tiempo y a destiempo, para que otras personas que están en tinieblas vengan a tu luz admirable, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.